Tiene que ver con todo. Creo que esa es una de las claves de esto que hacemos. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en una historia, nos vamos a vincular con el mundo del teatro y parece mentira, pero un día como hoy de San Patricio, en el que hay un juego entre el bosque y el duende y ese recorrido que hace y los tréboles y demás, nosotros vamos a hablar de una obra que precisamente habla de una criatura silvestre que durante mucho tiempo se ha ocultado en los inviernos en el bosque y ahora decide acercarse a un espacio en el cual en el pueblo parece haber una suerte de festejo y hay todo ese temor entre me acerco y el festejo me incluye, me deja fuera. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se trata de una obra, llegar a una fiesta. De eso vamos a hablar con quien es la protagonista, intérprete y quien llevó adelante la dramaturgia de esta obra, que es Marina Barbera, que está en línea con nosotros. Marina, ¿cómo te va? Buen día. Hernán y Mali, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo muy bien? ¿Vos? Gracias por la invitación. No, por Bien, muy favor. bien. Nos encanta, nos encanta. Y aparte, ahí apareció un poquito el recorrido de la obra y dije, ¿por qué no meterlo en San Patricio? Ya que estamos, aprovechamos con esa historia del bosque en invierno, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con un relato que real, porque en la pandemia, como Ujú. a muchas personas nos pasó, migramos fuera de las ciudades Claro. y yo fui a vivir a Patagonia, fui a Mira, vivir al sur, a Lago Puelo, qué lindo. donde estuve. Sí, sí, muy cerca del lago y viviendo ahí 4 años. Fue mi manera de vivir ese proceso de aislamiento, y también de reconocer otros modos de crear con artistas locales, y con una población muy variada, Ujú. porque el sur tiene esto, están las personas nacidas en esos territorios y hay muchos viajeros, muchas personas de muchos territorios habitando el lugar y hay más bosque que personas. Ajá. Claro. Entonces, la obra tiene que ver con ese diálogo con Ujú. la naturaleza y cómo uno o una se fusiona con ese entorno, Ujú. ¿no? Marina, Eh, me meto porque ya dijiste que es un proceso que te pasó a vos de manera directa y esto se vuelca en esta obra de la que estamos hablando, llegar a una fiesta que se va a presentar. Quedan dos funciones nada más. sí, son dos Dos funciones en Buenos funciones. Aires Ujú. y luego vamos a Uruguay, al Teatro del Galpón, Ah, mira qué así que lindo. es una obra que sí, que está girando. Vamos a estar en un teatro que está en la zona de Villa Crespo, que es la Escuela Teatro Moscú, Sí. una sala hermosa. Ujú. eh, Esto va a ser el Así que sábado 21 y el domingo 22 a las 19 y 17 horas, en ese caso. sí, Sábado a las sí, 19, domingo a las 17 horas en el Teatro Moscú. Esto es Juan Ramírez de Velasco 535, como para que la gente ya lo sitúe. Y en todo caso se pueda meter a través de Alternativa Teatral. Buscan llegar a una fiesta y tienen la posibilidad de sacar las entradas anticipadas. Pero dicho bien. esto, vuelvo a lo que estábamos charlando, porque vos contás que es parte de un camino que atravesaste en la pandemia. Esto es volver a integrarse con un núcleo que no conocías. ¿Elegiste el Lago Puelo porque tenías algún vínculo ahí? ¿Decidiste que había que ir a experimentar ese gran bosque para ir a respirar aire puro? ¿Cómo fue esa historia? Sí, bueno, yo solía ir los veranos porque hay un festival de clown, yo soy actriz y Ajá, payasa. mira. Y también un grupo de teatro de amigos queridos que estaban, es el Teatro Casero, Mm. que ya hace 7 años que son una compañía referente de la zona. Y bueno, siempre, yo creo que todas las personas que vivimos en las ciudades o alguna vez pensamos cómo sería no vivir en la ciudad. Y bueno, era algo que tenía en mente y bueno, es ahora, Sí. ¿no? Me arriesgo ahora. Y Me sí, arriesgo. Me encanta, me sí, arriesgo. Qué tensión.
Claro, porque en ese momento cuando salí a la ruta en esta aventura, estaba todavía todo, estaban cerrados, hubo que hacer toda una tarea de pedir Trámites y más permisos. trámites, ¿no? Con Sí, piquetes en las sí, rutas, con guardias señalándote como la emisaria del demonio, ¿no? Venís a traer aquí al no, lago Puelo tu virus porteñocéntrico. totalmente. Es que llegamos, fue tal cual. Llegamos al límite de Río Negro con Chubut y yo tenía como reservado un lugar donde me iba a alojar y nos escoltaron patrulleros hasta la puerta Tremendo, para es increíble. Eh, estuve 14 días, ¿no? Encerrada para Guardada en que, la casa. para que muera el Me llamaba, me virus. llamaba. No. Es No, que no, si no toda nos una ciencia reímos, es que ficción. si no nos reímos de esto, o sea, la herida es imborrable, ¿no? Sí, sí, en ese momento era como, era impensado. Y además no había, o sea, realmente era como un lugar bastante desolado, no había Ujú. mucha población instalada. Entonces era, bueno, no sé no sé con quién me voy a de quién me voy a contagiar tampoco, porque no había. eh, pero fue interesante porque sí, realmente a mí me abrió una nueva manera de encontrarme con los procesos de creación que Ujú. están muy ligados a los ciclos de la naturaleza, Sí. ¿no? Que acá en la ciudad no para, no hay esa referencia. Claro, no sabemos ni que existe una luna acá en Capital. No, no. Bueno, a veces si uno va, ¿no? Como se aleja un poquito, yo suelo ir, por ejemplo, a hacer algunas caminatas al río y eso, y ahí es un buen lugar para Ujú. recordar. Que hay algo más allá de nosotros. Marina, Hay algo más allá de los edificios. claro, y ese proceso en el que empiezan a surgir miradas de eso que te pasaba, confluyen en llegar a una fiesta. Digo, podemos entender que tu vinculación con el resto de los habitantes fue un poco descubrir esa fiesta que estaba en el lugar. Digo, ¿cómo traducimos el nombre y esta idea de me voy a vincular con otros que no conozco? Claro. O sea, la situación, ir a una fiesta solo o sola, Ujú. es, es una, nada, es toda una experiencia, Claro, sí, sí. realmente solo, porque en Un acto general de uno va a las rebeldía fiestas prácticamente. claro, porque es como una situación de celebración Ujú. que uno suele ir acompañado, acompañada, pero ¿qué pasa cuando esa decisión es en solitario y qué sucede en ese choque donde no hay una referencia Claro. de compartir y cómo me acerco, cómo fallo, cómo estoy fuera de contexto? Puede ser muy feliz o muy inquietante, Sí, ¿no? y ese vínculo con la fiesta venía de la mano de alguien, o sea, alguien hace una suerte de puente de esta marina que llega al lago Puelo y que después de haber atravesado ese momento de soledad para impedir que el virus se meta en la población, es de alguna manera presentada a ese grupo que está de fiesta. ¿Cómo fue la historia? A ver, no sé si eso Sí, es de manera tajante está puesto en la obra, pero me es interesante conocer cómo es el camino para llegar a una fiesta. bueno, porque yo creo que una de nuestras necesidades vitales, además de la alimentación, Ujú. digamos, y la vivienda, Sí, eh, mm, eh, son las relaciones. sí. Entonces, este impulso de ir hacia la relación o hacia un vínculo con una posible comunidad es una necesidad básica Sí. del ser humano, que en algún momento Vivir en sucede. manada. Totalmente, hay como una fantasía, ¿no? El ser ermitaño y de retirarse de la soledad. Para mí, habiéndolo vivido, es imposible. Sí o sí, precisamos relación para subsistir. Ujú. Y viene de este impulso. El relato es un relato epistolar, tiene que ver con alguien que se ocultó, pero que tiene una amiga a lo lejos con quien se escribe las cartas. Ajá. eh, y entonces esta relación a distancia que se cuida a través de la palabra, del encuentro, le impulsa a salir y ver qué pasa más allá de esa cueva, Ujú. ¿no?
hay una relación que la acompaña. Yo tengo mucha historia con las cartas, o sea, mis abuelos se conocieron en una casa que compartían, mi abuelo, digamos, alquilaba una habitación en una casa, de esta casa de inmigrantes Sí. Mi abuela y mi abuelo se enamoraron, no podían develar este secreto porque eran muy jóvenes y se escribían cartas dentro de la casa. Entonces yo heredé, Oh, qué bueno. eh, Qué buena hasta que historia. finalmente, es muy buena historia. Yo tenía esas cartas de papel ahí como guardadas. O sea, eran cartas de una habitación a otra, Ah, ¿se correcto, correcto. entiende? O sea, se O sea, se recorrían la dejaban la casa carta, ¿no? a través de emisarios, pero no iban al correo a dejar la carta para que entrara. Claro, No, no, no. Muy dejaban la loco carta hubiese en un sido. lugar Sí. escondido, en un Había lugar como un escondido. buzón Entonces, mutuo, se dejaban las cartas ahí. Qué bueno. claro, toda una relación. Entonces, para mí hay una construcción ahí, ¿no? De la palabra, del encuentro, que va guiando la obra, Claro. ¿no? Eh, ¿Y cómo, bueno, esto. ¿Cómo fue? Porque un poco, vamos a recordarle a quienes se enganchan recién ahora, estamos charlando con Marina Barbera, ella es la escritora, la dramaturga y al mismo tiempo es la intérprete de Llegar a una fiesta, la obra que va a estar en sus últimas dos funciones, este sábado 21 a las 19 y el domingo 22 a las 17 en el Teatro Moscú, Juan Ramírez de Velasco 535, ahí en Villa Crespo. Después se va para Uruguay a mostrar esta propuesta. Pienso, ¿cómo fue después? Porque ese es el impacto de esa primera fiesta, de ese primer vínculo. ¿Qué pasa con esa manada que está festejando y que de repente recibe a alguien? En este caso eras vos, pero ¿cómo es el vínculo? O sea, ¿bajan los miedos, esa sensación de estar en guardia ante algo que desconocemos? Rápidamente fluye, hay una bienvenida y cambia el esquema del día a día. Por momentos fluye, por momentos no, creo que Ajá. esta es la cosa, Sí, ¿no? sí. Pero me parece que la obra se funda mucho como en un lugar que alivia, que es la rareza que somos, ¿no? Ujú. En situaciones sociales, lo torpes que podemos ser o cómicos intentando querer relacionarnos. Y entonces hay algo de la liberación de este aspecto, ¿no? Porque la fiesta permite salirse, ¿no? De los cabales Claro, claro. y, y estamos todas en ese contexto. Entonces, desde ese lugar desarticulado empieza la posibilidad de relacionarnos. Ujú. La fiesta da ese permiso, ese desborde. Y cuando hay un reconocimiento de rareza conjunta, de que todos estamos en un lugar corrido, Llegó la ahí criatura. empieza. Llegó la criatura de Buenos Aires. ¿Quién no es raro en estos Claro, tiempos? no, pero Marina, yo por ejemplo te digo, yo he vivido en Patagonia también, en lugares donde uno lo llama pueblo, ¿no? Después ya de decir, bueno, no es un pueblo, bueno, para uno en su corazón son pueblos, donde por lo general se conoce la mayoría, ¿no? Entonces, el entrar en una fiesta, digo, más o menos sabes quién es aquel, quién es aquel, quién es demás. Ya en las grandes ciudades sos un poquito como más anónimo, ¿no? Entonces, es raro que alguien diga, bueno, este vino solo, o conocer a alguien, o tener a alguien en común. Digo, vos creaste esta obra estando, viviendo en esto, ¿no? Donde somos pocos y nos conocemos mucho. Digo, si bien el teatro, el arte es universal, digo, ¿sentís alguna diferencia según en qué lugar interpretás la obra? Digo, porque eso, no es lo mismo por ahí hacerla en un pueblo, en un lugar más chico, hacerla acá en Buenos Aires, ir a hacerla en Uruguay. Si bien los seres humanos somos iguales en todo el mundo, digo, ¿hay algo que la gente se siente más o menos identificada? Sí, sobre todo en este ser de otro contexto. Sí, es verdad que en las ciudades hay más individualidad y como que uno puede desaparecer un poco su identidad, ¿no? Que los pueblos definen. Pero en los pueblos también hay mucha circulación de personas, gente que entra y sale. Y el personaje
está en ese lugar, ¿no? En ese lugar que quiere estar, pero todavía no es. No se sabe mucho si va a pertenecer en algún momento o cuánto tiempo le va a demorar pertenecer a esa comunidad. Y creo que todo el tiempo, si uno, o sea, para mí la fiesta es el mundo. Cuando aparece un impulso de querer acercarse a una novedad, Ujú. siempre uno es nuevo. Y en ese lugar de novedad, es verdad que hay contextos en el que estamos todos, algunos estamos más abiertos a vernos como nuevos y otros que no, que Sí. son como más cerrados y hay que pedir mucho permiso, Y en ¿no? ese, y en Creo ese, que sí. sí, y en ese vínculo, en ese espacio en el que hay mucho que transita, mucho habitante que llega a un pueblo y que se va, em, hay una sensación, bueno, o sea, podrías confirmarla o no, de que también hay como una cuestión de defensa de la gente del pueblo, o sea, abrir rápidamente esa llegada. Digo, y lo veo a la inversa, probablemente muchos que llegan a la ciudad hablan de que hay como una apertura rápida, digamos, la ciudad en ese individualismo no tiene problema en decir, dale, vamos, fiesta hoy, mañana, ¿no? Pasa un poco eso, lo vivís, sobre todo teniendo la posibilidad de una lectura en esa escapada al Lago Pueblo y en tu cotidianeidad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo recibimos nosotros y cómo recibe el pueblo? Sí, sí, me ha pasado que me han dicho que una de Ujú. las cosas por cuidado que algunas personas del lugar sienten es, bueno, voy a ver si abro amistad o vínculo con alguien que no sé si se va a quedar o si se va a ir de un Claro. día para el otro. Como hay algo de esta confianza que se va tejiendo y lleva un tiempo, sobre todo en los tiempos de inviernos largos. O Mm. sea, yo sentía que me tengo que hacer amigos ahora ya en el verano, que están todos en el lago, porque en el Porque después se invierno ya no encierran, sé dónde están. se O sea, encierran y Hibernando, como todos en el sur. se encierran y no claro, sé si abren las era puertas más de su difícil. casa. No, normal, uno se guarda con su familia, no sé, hace sus tareas cotidianas, pero quienes estábamos ahí como un poco sueltos, intentando como a ver cómo me incluyo, Sí, era sí, todo un desafío, ¿no? Pero bueno, a mí en este caso el teatro es el lugar siempre de salvación, porque yo armé una compañía, armé la obra, estuve claro. dirigiendo espectáculos, y siempre el teatro para mí es como mi pequeño pueblo, ¿se Ujú. entiende? Sí, 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 Hay obvio. algo de esto que me acompaña en todos lados. Y después de eso, después de esa primera vez en la que efectivamente sos nueva, ¿cómo es el desarrollo en esa vida de pueblo? O sea, empezás a tender puentes para aquellos habitantes que circunstancialmente pasan y decirles, miren, no hay nada malo con recibir a la gente y disfrutar con ellos el momento en que estén. ¿Cómo atraviesa esa actitud alguien que llegó y en algún momento ve lo difícil que es romper ese vínculo cerrado que tiene el pueblo? Bueno, yo creo que es como encontrar esa afinidad de qué podemos hacer acá juntos, juntas, o sea, cuál es Sí, la tarea que estamos construyendo en esa grupalidad. Eso es lo que define un poco, porque después en el ámbito social, las salidas y demás, sí, es una aventura, pero después en el cotidiano es con quiénes estoy compartiendo mi tarea, ujú, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a incluirse. Y después hay algo mucho más potente, que es lo que está sucediendo con los incendios y lo claro. que pide el territorio, que ahí, digamos, ahí no importa la tarea que uno tiene, ahí hay que unirse para cuidar un lugar, para estar preparados en una situación de emergencia. Y esto es algo que por ahí la ciudad no lo llega a comprender, o sea, Ujú. tanto, porque realmente ver todo un pueblo unido para cuidar un lugar, acá en la ciudad lo vemos por ahí en zonas aisladas, pero no tiene Una ese hermandad en la espíritu. emergencia, digamos. Sí, porque Total. aparte es una emergencia que no es la del momento, Sí. Es es la latente. preparación, Está todo el tiempo. claro, es la preparación, es lo que sucede en el momento y después todo lo que viene después, que tiene que ver con reconstrucciones, acompañar procesos
emocionales fuertes de pérdidas también. Ujú. Entonces eso es muy de otro planeta, no se puede explicar Sí. acá en la ciudad, no sé cómo explicarlo yo, hay que No, vivirlo. ¿sabés qué se me ocurre? No lo sé, pero simplemente encontrando ahí como un punto de buscar un ejemplo que lo pueda igualar. En la ciudad o en los conurbanos es más habitual las inundaciones, que serían un desastre natural de esas características. Y no sé si Sí, hay esa hermandad de la que vos haces mención en un ámbito donde, porque por ahí las inundaciones, bueno, hay zonas que podríamos decir que llueven 4 gotas y automáticamente ya hay una tensión de inundación, pero tal vez en las zonas de bosques ese incendio es casi constante, o sea, es una emergencia que siempre está latente, ¿no? Y no sé si hay esa organización que podrías encontrar en los habitantes de ese pueblo cercano al bosque que lo que se dan en los conurbanos inundables, digamos. sí, el bosque es una zona combustible, o sea, Claro. esto es lo que dicen los ingenieros forestales, Ujú. digamos, ¿no? O sea, después hay temáticas, ¿no?, que tienen que ver con plantaciones que no son nativas y demás, Sí. pero el bosque es un lugar que está relacionado con el fuego todo el tiempo. Entonces, después los seres humanos que habitan ese bosque, nada, o sea, ahí algunos toman las precauciones, algunos tienen la sabiduría de saber relacionarse con ese entorno porque son pobladores del lugar, y otros, digamos, viven como muy expuestos, y entonces esto es un peligro constante, Claro. ¿no? Que por supuesto tiene que estar acompañado de, de una política de prevención y cuidado, ¿no? Totalmente. Pero hay errores humanos graves que hacen que también las poblaciones se encuentren muy expuestas, Ujú. ¿no?, a lo que, más el cambio climático y bla, 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 que todos, o sea, Totalmente, ya sabemos, totalmente. ¿no? Llegar a una Eh, fiesta es la propuesta que le estamos haciendo sábado 21 y domingo 22, el sábado 19 horas, el domingo a las 17 en el Moscú Teatro. Esto es Juan Ramírez de Velasco 535 en Villa Crespo. Charlamos con Marina Barbera y la intención es que ustedes se metan ya en Alternativa Teatral, buscan llegar a una fiesta y anticipan las entradas para poder disfrutar las últimas 2 funciones que tiene la obra antes de emprender su viaje al Uruguay, y llevar esa historia del bosque del lago Puelo a el otro lado a la otra orilla de la República Oriental del Uruguay, mostrando un poquitito este vínculo que probablemente también tenga alguien que llega por primera vez a Uruguay. Y si bien Uruguay es un país, nosotros a veces nos centramos en que llegamos a un pequeño pueblo, ¿no? Debe pasar esto con cada uno que se va de las grandes ciudades a cualquier lugar de las tantas provincias y lugares que hay en nuestro país, esa sensación de irrumpir como alguien nuevo, como un espécimen diferente, en un bosque o en una planicie, no importa qué, pero esas sensaciones me parece que seguramente nos recorren a todos. Marina, gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, les espero. Ahí, si, por supuesto, si oyentes o ustedes quieren venir, hay Bien, invitaciones. bueno, bueno. Pueden escribir Vamos, en Instagram, llegar a una ahí fiesta, está. ahí pueden comunicarse. Bien, llegar a una fiesta, ese es el vínculo. A través de Instagram vamos a proponerlo y seguramente vamos a hacer algún sorteito para aquellos que se quieran meter en esta historia, y aprovechar el fin de semana las últimas 2 funciones. Gracias por este ratito, Muchas gracias por la gracias, buen charla. día. Gracias a ustedes, Que chao, tengas chao, un lindo chao. día, chau chau. Ahí estábamos con Marina Barbera, estábamos recorriendo estas historias de llegar a un lugar como nuevo y irrumpir. Una recorrida que nos permite a través de llegar a una fiesta y participar desde ese lugar. Esa es la propuesta teatral para este fin de semana.